Hola a todos y gracias por acompañarme. En esta oportunidad quisiera exponer ante ustedes algunas consideraciones mías tomadas de las recomendaciones que la norma NFPA 10 nos trae. Consideraciones a partir de lo que debería pretenderse en temas o en términos mejor de seguridad del operador. Entender que alguien en algún momento va a tener que utilizar este aparato que si no se le ha considerado desde el comienzo, buena parte del esfuerzo que hayamos hecho, que se haya intentado por distribuir, por adquirir, por darle mantenimiento, por hacer inspección, podría fallar muy fácilmente. Soy Gustavo Ladino Delgado y en estas intervenciones básicamente lo que pretendo es traer algunos puntos de reflexión sobre diversos temas de seguridad, emergencias, continuidad del negocio y gestión de crisis. Deberíamos comenzar por entender el alcance y el propósito de la norma NFPA 10. Y entonces, como ustedes lo pueden observar en la imagen, dice que dentro del alcance se aplican a la selección, instalación, inspección, mantenimiento, recarga y prueba hidrostática de extintores portátiles. Y luego el propósito nos habla de que está preparada para el uso y guía de las personas encargadas de la selección, compra, instalación, aprobación, listado, diseño y mantenimiento de extintores portátiles. Con estos dos elementos, el alcance y el propósito, nos queda claro que tenemos un documento base pues muy interesante, bastante bien elaborado y que nos permite vislumbrar muchísimos elementos a considerar en los temas y en los términos de la ubicación, la selección, la operación, la inspección, la prueba y el mantenimiento de estos elementos que permanentemente los estamos observando en las diferentes instalaciones a las que tenemos acceso. No solo podríamos pensar y seguir creyendo que los extintores son aquellos que vemos en los nichos o en los gabinetes contra incendios, algunos por allá colocados y cubiertos con algún tipo de elemento de protección, sino como lo dice NFPA 10, un dispositivo portátil, rodante o transportado y accionado manualmente que contiene un agente extintor que puede ser expulsado bajo presión con el propósito de suprimir o extinguir un fuego. Quiere decir esto, en términos también muy generales, que hay consideraciones para la operación de uno u otro tipo de equipos de los que estamos hablando, los extintores portátiles contra incendios. Y luego, comenzando en términos de plantearnos los elementos mínimos en la seguridad del operador, pues NFPA nos trae unas recomendaciones. Y en D11, por ejemplo, nos dice que los extintores van a ser usados por uno o más de los siguientes grupos de personas y luego nos los organiza en orden descendente conforme a su probable habilidad. Por supuesto, comienza con los cuerpos de bomberos capacitados, sean estos municipales o industriales. Luego, en el numeral 2 nos lleva a hablar de los empleados capacitados o no capacitados en ocupaciones de comercio o industria. Luego, unos propietarios privados no capacitados, como el caso de las personas que habitamos las viviendas, quienes transitamos en automóviles, de pronto en embarcaciones. Y finalmente, el público en general no capacitado. Y allí aparecen una serie de elementos que deberían ser considerados desde el comienzo en toda esta temática de los extintores. Y es que no podemos pensar que los extintores siempre van a ser utilizados, operados por expertos. Puede haber personas sin la menor capacitación o con una escasa capacitación a quienes debemos facilitarles el alcance a estos aparatos y que los puedan operar debidamente si la situación así se da. Y luego sigue hablando en las recomendaciones que donde los empleados no han sido capacitados, podría demorarse excesivamente la puesta en funcionamiento de los extintores o el fuego podría posiblemente no ser extinguido. Pero por supuesto, aquí de lo que vamos a hablar no es solamente de la operación correcta, es decir, de ese potencial que se desarrolla de ir a extinguir un incendio,
sino de que quienes los van a utilizar lo hagan de manera segura. Y luego sigue con las anotaciones, y esta me parece bien interesante, que no es suficiente que el responsable de la planificación de la protección determine el riesgo de una ubicación o área dentro de un edificio y luego seleccionar el tipo y tamaño de extintores. Aquí el llamado es a planear considerando al potencial operador del extintor, porque luego nos dice, debería además considerar quién más probablemente va a usar el extintor y debería estimar el grado de habilidad o capacitación que esa persona debería tener. Volviendo al asunto que nos atañe hoy, pensar siempre quién potencialmente va a utilizar ese aparato, cuáles son sus reales capacidades físicas para simplemente bajarlo del gancho en el que se encuentra, levantarlo del soporte, alarlo o empujarlo si es que se trata de un extintor sobre ruedas, porque de otra manera simplemente tendríamos una importante cantidad de elementos, pero que no podemos asegurar, o por lo menos no tenemos una alta probabilidad de que lleguen a ser correctamente utilizados, porque pues no hemos considerado los potenciales. Luego, siguiendo pues con las recomendaciones que nos trae NFPA 10, se habla de las condiciones físicas que influyen en la selección y aparecen varias. El peso bruto es una de estas, en términos de la habilidad física del usuario, la corrosión a la que se pueda exponer el aparato y finalmente la reacción del agente. Yo creo que deberíamos comenzar por considerar que todos los agentes, y estoy hablándolo muy entre comillas, son agresivos para la integridad del ser humano. Si estamos hablando de aplicar agua y ésta se convierte en vapor, pues es que el ser humano no respira vapor de agua. Si estamos operando un extintor de polvo químico seco en un espacio cerrado, este nos puede generar al frente una nube que no nos permitirá ver y asegurarnos correctamente. Si tragamos un poco de este polvo nos genera algún problema. El caso de los agentes como el CO2 que, digamos, desalojan el oxígeno, pues nos va a causar también algún tipo de problema. Y todo esto hay que enseñárselo a los potenciales operadores. En términos de extintores rodantes, debería considerarse pues la movilidad de estos para que cuenten con ruedas, con neumáticos de caucho o ruedas anchas que sean las adecuadas para poderlos mover y que pasen dentro de las estructuras cuando están al interior por los vanos de las puertas, pasajes y demás. El tema de vientos y corrientes de aire que se podrían generar o a las que podría estar expuesto el sitio, la instalación. Y por supuesto la disponibilidad de personal para saber cuántos requerimos para operar esos equipos que tenemos allí, o si no también se convertirían simplemente en algunos adornos colocados al interior. Luego y adicional, pues nos habla también en términos muy generales, pero absolutamente contundentes, de que el agente extintor debe ser considerado por su potencial afectación al ser humano, como se los dije ya anteriormente, pero la norma nos habla con claridad de que estos aparatos deben contar con una etiqueta o rótulo donde esté claramente definido el nombre del producto, que además cumpla con el sistema globalmente armonizado y luego nos habla de unos porcentajes de los elementos que debería tener o que podría tener y que de los cuales hay que tener suficiente información precisamente para la agresividad contra el ser humano. En términos de conductividad eléctrica, pues nos habla que deberían ser los listados para fuegos clase C, pero que además no deben contener ningún agente que sea conductor de electricidad. Y allí pues es importante evaluar el etiquetado y la garantía que nos ofrece el proveedor para saber si estamos contando con el equipo y con el agente extintor. En términos del manual de instrucciones, pues contar siempre con el manual del fabricante para entender en realidad cuál es el alcance real de ese aparato que tenemos allí para atacar un incendio y cuáles podrían ser sus reacciones negativas en caso de que las tenga. Luego, en términos también de la seguridad, pensar en
términos de las advertencias de los requisitos de volumen mínimo para espacios confinados. Siempre considerar los espacios confinados donde pudiera ser utilizado el extintor, cuál es la reacción, cuáles son las implicaciones que sobre mi integridad como potencial operador me puede acarrear ese agente extintor. Y por consiguiente, uno debería pensar que en términos muy generales, la selección de los extintores debería hacerse basada en elementos técnicos y recomendaciones de NFPA, como las 6 que aparecen allí: la clase de fuego, las dimensiones del fuego, los riesgos presentes en el área donde el fuego tiene mayor probabilidad de producirse, los equipos eléctricos, las condiciones de temperatura ambiente y otros factores que vienen dentro del literal H de la norma. Pero siempre pensando y entendiendo el trasfondo de esto, que no es solamente la lucha contra incendios, sino por supuesto la protección de los potenciales. Sigue hablándonos en FPA claramente del proteger al potencial operador, donde nos dice que debe considerarse el uso de extintores rodantes para protección contra riesgos en el área en que una evaluación de los riesgos de fuga de fuego haya indicado lo siguiente: presencia limitada de personal disponible y por lo que se requiere de un extintor que tenga las siguientes características. Y comienza a hablar de características que básicamente, pues por supuesto, intentan extinguir el incendio, pero básicamente están protegiendo al operador. Una alta razón de flujo de descarga, un mayor alcance para alejar al operador del fuego y una mayor capacidad de carga de agente. Así, entonces, pues pasamos a revisar que NFPA ha clasificado los fuegos en 5 diferentes grupos, lo cual pues no es tema de esta charla hoy, pero sí que cada uno de estos, al igual que cada uno de los agentes extintores previstos, pues tienen unas condiciones muy especiales, muy específicas, que podrían convertirse en unos elementos agresivos para la integridad. Riesgos especiales pues requieren mayor cantidad de extintores y mayor cantidad de operadores. Para fuegos clase B, la norma nos habla de cuando tenemos el potencial de contar con fuegos con obstáculos, pensar en lo siguiente: extintor de espuma supresora de vapores o múltiples extintores que contengan agentes no supresores de vapor clase B previstos para una aplicación simultánea. Y si estamos hablando de una aplicación simultánea, por supuesto necesitamos de varias personas que los estén operando simultáneo. Y luego en la explicación de la norma nos dice: donde se utilicen múltiples extintores debería emplearse una descarga simultánea desde múltiples ubicaciones para eliminar cualquiera de los puntos ciegos creados por un obstáculo y por consiguiente demás. En temas de fuegos electrónicos, los fuegos KC vuelve y nos insiste en que deberíamos contar con extintores específicos y etiquetados. Y para los fuegos clase D, los de los metales combustibles, tiene una notación muy clara: los agentes extintores clase D deben ser compatibles con el metal específico para que se provee protección. Es decir, no podríamos pensar que estos extintores son universales por alguna manera. Y adicional, la misma norma en términos de los fuegos D nos habla de otros elementos, otros agentes extintores. Y allí la anotación sería no pensar solamente en agentes envasados, y discúlpenme, pero es la manera que intento describírselos, sino que existen otras posibilidades, como el tema de la arena secada y este tipo de cosas, pero por supuesto, cuando cambiamos el tipo de agente extintor, también cambian los riesgos para el operador o para el potencial operador y deben ser considerados. En términos de los fuegos clase K, pues deben ser etiquetados para ese tipo de incendios. Y en cuanto a la selección por ocupación, deben proveerse extintores para la protección tanto de la estructura como de los riesgos de la ocupación existentes en tal estructura, independientemente de la presencia de cualquier sistema de supresión fija. Y allí tal vez la anotación es que no solo de sistemas fijos se debería fiar el hombre de seguridad. Hay que estar pensando siempre, y ha sido la recomendación, contar con extintores portátiles contra incendios. Y luego, a renglón seguido, pues entonces nos habla de la protección requerida para
riesgos de ocupación y debe ser provista por extintores para aquellos potenciales fuegos de clase A, B, C, D o K que podrían estar presentes. Es decir, siempre pensando en el tipo de incendio que podemos tener y por supuesto en la protección. La disponibilidad de los extintores pues deben estar siempre en los lugares designados para impedir que tengamos planteado que se llegue a un sitio cualquiera y allí no se encuentre el equipo, que deben estar claramente visibles y que por supuesto deben estar ubicados a lo largo de los recorridos normales para que nos familiaricemos con ellos y para que permanentemente los vayamos haciendo parte de nuestro inventario. Las consideraciones de la altura a la que se van a instalar los extintores es otra parte crítica en esta temática de proteger a los potenciales usuarios. Y es que la norma es muy clara. Dice que aquellos extintores que no excedan de un peso bruto de 40 libras, la parte superior del extintor no debería estar a más de 1.53, pero dice claramente no debería estar a más de 1.53. Lo que nos está queriendo decir allí es que la podríamos colocar más baja, ese aparato, dependiendo de la antropometría, dependiendo del tamaño de los potenciales operadores, y no simplemente llegar y tomar con un metro la medida de 1.53, colocar los ganchos para que queden a esa altura, porque si tenemos personas de baja talla, les va a costar muchísimo trabajo e inclusive el extintor se puede convertir en un elemento riesgoso para ellos al momento en que intenten bajarlo, hablando coloquialmente, para poderlo operar. Y luego nos habla de que cuando pesan más de 40 libras, pues no debería estar a más de 1.07. Y siempre conservar la distancia entre la base del extintor y la superficie del piso, una separación cuando menos de 10 centímetros para proteger el extintor de la humedad y demás. En términos de la visibilidad de la etiqueta, pues claramente nos dice la norma que las instrucciones de operación del extintor deben quedar frente al equipo para que las personas puedan saber, muy coloquialmente hablando, a qué atenerse cuando van a utilizar este tipo de... Adicionalmente, nos habla que la etiqueta debería tener la clasificación y que nosotros aprendamos a utilizar y le enseñemos a la gente la utilización de los extintores por su clasificación más que por su peso. De esa manera tendríamos un uso adecuado, correcto, y le generaríamos también condiciones de seguridad a los potenciales operadores. En cuanto a la consideración para la distribución de los extintores, entonces parte de la norma en sus aclaraciones en decirnos que deben estar ubicados y de una cantidad suficiente, con una capacidad extintora adecuada, para ser usados por personas que estén familiarizadas con su funcionamiento, es decir, que hayan recibido algún nivel de formación mínimo, por lo menos. Y luego, dentro de esas mismas explicaciones, nos habla que en emergencias de fuego donde se depende de los extintores, generalmente alguien tiene que trasladarse desde el lugar del fuego para obtener el dispositivo y luego regresar al fuego antes de comenzar con la operación de extinción. Nos dice además que esto lleva tiempo, sumando a la cantidad de segundos que demanda la distancia de recorrido que conlleva la obtención del extintor y su puesta en funcionamiento. Todo esto obedece pues a una serie de cálculos que habrá que hacer siguiendo las recomendaciones, las tablas y demás que trae NFPA 10 para que podamos nosotros hablar de que estamos haciendo una correcta ubicación de estos elementos para la lucha contra incendios. Y siguiendo con el enunciado anterior, tenemos que siempre pensar que la ubicación obedece a cálculos. Cualquier obstrucción pues los deja sin mayor valor. Yo hago mi cálculo, planteo, preveo que el extintor estará a la mano a una distancia determinada y bajo unas condiciones determinadas, pero cuando me encuentro con situaciones como las que les presento en la imagen, pues esos cálculos ya no tendrán valía, ya el operador se va a demorar mucho más de lo que estaba estimado y por supuesto el incendio seguirá creciendo y ya tendré mayores problemas. En resumen, las consideraciones para una
adecuada distribución espacial de los extintores. Son bastantes, pero siempre deben incluir al potencial operador también en sus reales capacidades físicas y psicológicas para que estos elementos finalmente cumplan con su cometido. A todos, muchas gracias.